Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, nosotros venimos hablando y venimos trabajando algo que Dios nos ha inquietado, y es la forma y la manera como cada uno de nosotros debemos de estar preparados para nuestra redención. Y para ello es necesario conocer las profecías que el Señor dejó para que nosotros sepamos cuáles son las señales, qué es lo que va a suceder para que no nos pase cuando Él vino por primera vez, que Él vino haciendo milagros, encarnado, vino sanando, vino haciendo un sinnúmero de cosas, pero el pueblo no lo reconoció. ¿Por qué? Porque los maestros que tenían la responsabilidad de preparar al pueblo no lo hicieron. Se llevaron o se pusieron a enseñar cosas, a añadirle a la palabra, y se desviaron a todo el pueblo del Señor. Y lo que Dios no quiere es que a nosotros nos pase igual. O sea, que nosotros, que somos su iglesia, que somos su cuerpo, que somos su novia, que seremos su esposa, que nosotros aprendamos a reconocer y aprendamos a conocer cuáles son esas señales que el Señor dejó para que nosotros sepamos que la venida del Señor se aproxima, que estemos listos para que podamos irnos con el Señor. Por eso dice, es muy importante saber que en estos tiempos del fin debemos prepararnos para algo extraordinario, como es la redención prometida por el Señor. Así como el Señor, desde el principio de la caída del hombre, Él prometió que vendría alguien a volver a que el hombre y la humanidad restaurara o se reconciliara con el Señor. Santiago, en su carta, en su escrito, él deja una palabra muy importante que el mundo la tiene de una forma, y vamos a mirar que la palabra religión indica volver a tener una relación con Dios. Eso es lo que significa la palabra religión. Algunos dicen que son las diferentes formas y maneras como llegar a Dios, pero Santiago dice que la religión debe ser sin mancha, debe ser pura, y que debe llevarnos a ayudar a la huérfana, ayudar a la viuda, ayudar al necesitado. Eso tiene que ver con religión. Pero más que todo, la palabra religión viene del latín, que significa volver a conectarnos con el Señor. Eso es lo que significa realmente, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos reconectemos con Dios. Seguramente, así como nos hablaron en la primera iglesia, nos hemos
apartado, nos hemos alejado, nos hemos enfriado, de pronto hemos dejado las cosas del Señor porque hay otras en el tintero que supuestamente son más importantes que mi búsqueda o como mi vida eterna. Pero el Señor quiere volver otra vez a que nosotros, a los llamados, a los que escuchamos la voz del Señor y volvamos otra vez en amistad con Él. Lucas 21:28 dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Por qué Jesús nos dice esto? ¿Por qué Jesús nos da como esta palabra de ánimo? Nos da como una palabra para que Él de pronto dice, erguíos, levantad vuestra cabeza. Seguro por todas las situaciones estamos acongojados, estamos tristes, estamos deprimidos, estamos viendo que como que Dios no se manifiesta de ninguna manera, y por eso el Señor dice que cuando comiencen a suceder, es decir, los temblores, los maremotos, todo ese montón de cosas, dice, levántese, ya no siga en tristeza, ya no siga en lloro, ya no siga lamentándose, sino párese firme sobre el concepto del Señor, levante su cabeza, anímese, porque Él dice, porque su redención está cerca. Yo fíjense que aquí el Señor nos está animando y nos está diciendo que para que usted y yo podamos irnos y tengamos esta redención, recuerde que hay 4 aspectos. El primer aspecto era la propiciación, y la propiciación tiene que ver con el sustituto. El Señor tomó mi lugar y Él se puso como el cordero para que yo recibiera la gracia del pecado con culpa, y otra muy distinta cuando el Señor juzga mi pecado por ignorancia. Y eso nosotros lo encontramos en ¿qué? En Levítico 4 y hasta el capítulo 6. También es la que estamos trabajando, es la redención. Cuando hablamos de redención, estamos hablando de una salida. Dios le dijo a Moisés que fuera a redimir el pueblo, que lo sacara de la esclavitud y que lo llevara a otro sitio en donde el Señor estaría con él. Dice, pero esa redención que tuvo el Señor con el pueblo de Israel, siempre hay un pacto. Y el pacto que el Señor hizo con Israel está basado en la carne y está basado en la sangre. En la carne del cordero y en la sangre del cordero, ese era el pacto de la redención. También eso en cuanto a la primera venida del Señor. En la primera venida de Jesús dice que Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Y cuando Él está en medio de la cena, cuando Él está comiendo con sus discípulos, haciendo que le lavó los pies, haciendo todo ese montón de cosas que nos habla la Escritura, encontramos que el Señor también tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo, comed todos de él. Pero también dice que luego toma la copa con el jugo de la vid y dice, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Es el nuevo pacto del que el Señor nos habla, es a través de su sangre, porque es la sangre la que borra, la sangre es la que redime, la sangre es la que perdona el pecado que nosotros hubiéramos hecho con culpa, porque conozco que lo que estoy haciendo la Biblia lo prohíbe, o por ignorancia que yo cometo una falla, cometo una acción y no sé que la Biblia me está diciendo que eso es pecado. Luego dice Mateo 26:29, por favor. Mateo 26:29. Dice así,
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Fíjese que aquí el Señor está diciendo que Él no va a volver a tomar del jugo de la vid, es decir, de nada que tenga que ver con la parte de la naturaleza, que no va a tener ninguna relación con lo que tenga que ver con lo natural, que tenga que ver con lo de la carne, sino que Él dice, allá arriba, en el reino, en la cena, va a haber un nuevo vino, va a haber un nuevo pacto, y es la palabra revelada, que todo lo que nosotros vamos a conocer es la revelación de los secretos de Dios a través de la misma palabra del Señor. Por eso nosotros encontramos que la escritura casi toda es simbólica. Encontramos que los secretos del Señor están escondidos en un dibujo, en un animal, en un color, en un material, y ahí nos está hablando el Señor con respecto a algo que tiene que ver con una acción de Dios. Por eso, cuando nosotros leemos la escritura, cuando leemos la palabra, algunas personas dicen, es que yo no entiendo la Biblia porque eso habla muchas cosas raras. Lógico, la persona que no conoce el lenguaje simbólico, pues no va a entender, y nos vamos a imaginar las cosas de la Biblia desde el punto de vista literal. ¿Qué es desde el punto de vista literal? Quiere decir que lo que usted lee, eso es lo que usted piensa. De lo que usted lee, usted cree que eso es así. En el mundo físico, aquí en nosotros, eso así se sucedió. Pero lo que el Señor quiere es que eso que se vivió en la parte física, en la parte natural, es lo que vamos a vivir en la parte espiritual. Y por eso tenemos que empezar a mirar, tenemos que empezar a analizar qué quiere decir cuando el Señor nos habla del vino nuevo, de los zapatos nuevos, de que somos odres nuevos. Por eso le dijo a Jeremías, desciende a donde está el alfarero, y vio que la obra se partió, dice, vuelva a hacer. Está hablando de que nosotros necesitamos derribar, quitar cosas. ¿Para qué? Para que el Señor vuelva a sembrar en nosotros la semilla, la verdadera palabra del Señor. Nosotros hemos recibido mucha palabra de allá afuera, conceptos que a mí me parece, de pronto porque he leído este libro, he leído a este otro, y entonces yo me imagino que eso, y de pronto no le hemos dado como la verdadera importancia que es, ¿qué le dice la Escritura? ¿Qué me habla la palabra de Dios? Entonces, cuando nosotros aprendamos a que el libro único que me tiene que mover a mí para tener una relación con Dios, para volverme a conectar con Dios, para crecer, para madurar, para bendición, para el aspecto en que usted quiera, solamente es la palabra de Dios. La Biblia me define la misma palabra del Señor. Ella es la que me da las definiciones, ella es la que me da la simbología, ella es la que me dice qué es lo que el Señor está diciendo a través de un lenguaje, a través de una palabra, así como la Biblia me habla cuando el Señor habla del agua, y la Biblia en Apocalipsis dice que el agua representa a las personas, representa a la multitud, representa a la gente, representa a las naciones. Entonces, si nosotros tuviéramos la oportunidad, y esto le quiero invitar para que usted lea mucho Apocalipsis, porque en Apocalipsis están las definiciones de lo antiguo. Cuando usted lee Apocalipsis, usted va a encontrar qué quiere decir esto, qué quiere decir lo otro, para que usted pueda entender todo lo que se mueve en el antiguo pacto. ¿Y a qué hace referencia a lo que Jesús dijo? Porque Apocalipsis es la que me define. Por eso dice que para que usted conozca el fin, usted debe conocer el principio. Para que usted conozca qué es lo que el Señor va a hacer hasta el final, usted debe conocer el principio. Pero para que conozca el principio, usted tiene que conocer la definición que le da el Señor con respecto a las cosas. Si no, vamos a inventar y vamos a pensar el concepto que yo tengo, la cosa que yo tengo. Fíjense
que en la clase, y cada día entiendo un poquito más la Biblia, cuando nos dan a nosotros en la maestría, nos hablan de un tema, de una palabra en especial, y yo digo, ahora ya entiendo esto. Porque estamos hablando, ¿qué significa la guerra? ¿La guerra es lo que estamos viendo? No, es la guerra que va a haber entre los cristianos. Es la guerra que va a haber entre las iglesias, que tenemos la verdad, que hablamos la escritura, con aquellas que no tienen la verdad. Con aquellos que tienen conceptos de hombre, tienen conceptos equivocados, y esa es la lucha que va a haber entre ¿quién? Entre el mismo pueblo del Señor. ¿O no es así? Porque eso lo dice la escritura. Porque el Señor mandó a las cartas de las diferentes iglesias y le está diciendo, oiga, pilas con esto, pilas con lo otro. Y cuando uno empieza a entender, porque nos enseñaron que era la guerra entre Jerusalén y Babilonia, y uno pues tiene sus conceptos, y cuando el instructor empezó a exponer, y esto dice la escritura, y mire lo que dice la palabra, yo dije, yo no lo sabía. Porque la batalla y la lucha es por Jerusalén. Y todo va a ser por Jerusalén. Y todas las cosas es por Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén, o sea, a nosotros nos enseñaron que Babilonia era la iglesia universal y no tiene nada que ver con eso. Que es el Papa, que es el no sé quién, no tiene nada que ver con eso. La escritura es muy clara quién es Babilonia. La escritura es muy clara qué va a pasar con Jerusalén. Entonces, cuando uno empieza a leer, y yo decía, Dios mío, ¿cuántas veces uno ha leído, pero no, como que no entiende, o porque Dios no le permite a uno tener el conocimiento? Y eso es lo que enseña. Ah, no, que como este es el último Papa, entonces aquí va a pasar esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha movido siempre en el ambiente. Y son cosas que si nosotros no manejamos el lenguaje simbólico, usted no va a saber. La persona no va a entender lo que está diciendo la escritura. Va a hablar lo que dijeron los antiguos, lo que viene hablando en la antigüedad. Viene hablando esto, y entonces esa generación repite y lo otro repite, pero no vamos a lo que dice la escritura. No vamos a mirar qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo decía, ahora entiendo. Porque el Señor en Lucas es muy claro, por eso es importante conocer y prestarle mucha atención a cada palabra que sale de la boca del Señor. Porque Él mismo lo habla en Lucas. Él mismo dice, cuando usted vea que Jerusalén está rodeada, ojo con eso. Cuando Jerusalén esté rodeada, quiere decir que Jerusalén va a caer, que Jerusalén va a ser destruida, que Jerusalén va a ser esclavizada. Eso indica que ya viene el Mesías. Porque todo es basado en Jerusalén. Todo es basado en Jerusalén. La verdad, yo decía, Dios mío, hay casos que aún todavía uno desconoce de la escritura, pero es importante saberlo. Porque eso le abre a uno un poquito más como el entendimiento para saber y quitar de que es la iglesia romana, de que son los no sé quién. No, lo que tiene que ver, el meollo de todo es Jerusalén. Ese es el reloj, ese es el pleito, la disensión y la contienda que va a haber en el mundo. Y todos vamos a participar. Todos vamos a estar involucrados en eso. Eso no es que no sé qué, por eso el Señor dice, hey, te van a perseguir. Y eso que, no, la iglesia no es perseguida. La Biblia me dice otra cosa distinta. Por eso el Señor dice, estás en Judea, huye al monte. Estás en Jerusalén, váyase para la azotea. Estás en el campo, no te devuelvas. Pero eso tiene algo que ver. ¿Ya? Eso tiene que ver, y eso tiene una interpretación. Y recuerde lo que el Señor dice, que cuando el Señor le dice, huyan a los montes, busque la iglesia que hable la verdad.
busque la iglesia que hablen de Cristo. Eso es lo que el Señor llama en la palabra que dice, huya en los montes de Sión. Y hablar del monte de Sión habla de las iglesias que hablan la verdad. Por eso dice que la pugna va a ser, la guerra es entre la verdad y la mentira. Entre los pastores que hablan verdad y los pastores que dicen mentira. Y va a haber una riña, una pugna, un pleito, una contienda. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, eso es interesante. Y más cuando a usted le muestran en la Biblia que eso es así, uno queda desarmado, ¿sí o no? Porque cuando a usted le hablan algo y le muestra que la Biblia lo dice así, usted dice, ¿qué me queda? Obedecer, creer y no pelear. Y no decir, ¿por qué? Porque me lo está diciendo la voz de Dios, que es su palabra. Entonces, fíjese que dice, para ello debemos estar en esta condición, dice la Escritura. El vino nuevo representa la palabra revelada. Busquemos a Mateo 10, por favor, busquemos Mateo 10 y leamos qué dice Mateo 10. Mateo 10, del 26 al 29. Mateo capítulo 10, versículo 26 al 29. Dice así la palabra del Señor. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Pues lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma, teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuesta 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Entonces, fíjense lo que el Señor nos está diciendo. Todo lo que está oculto, todo lo que está en lo secreto, todo lo que está escondido, ¿qué dice el Señor? Va a ser revelado. ¿Para quién es? Para aquel que ha sido llamado por el Señor para decirle, esto es lo que yo quiero que usted descubra, esto es lo que yo quiero que usted hable, esto es lo que yo quiero que usted traiga y que ese secreto se lo va a dar a usted el Señor, que confirmado con la palabra de Dios. Por eso es importante lo que dice que todo lo que el Señor dice, todo lo que el Señor habla, dice, no tengan miedo de las amenazas. No tengan miedo de lo que están diciendo, no tengan miedo de lo que le estén hablando. Por eso el Señor dice, llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto, Apocalipsis es un libro cerrado. Apocalipsis es un libro que tiene muchos secretos y que nos corresponde investigarlo, nos corresponde mirar qué es lo que nos dice la palabra para que podamos entender cuál es ese secreto. O el Señor no dice que mi vida está escondida en Él. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y Él va a revelar, Él va a mostrar y le va a hablar, le va a mostrar el sueño, le va a susurrar, como dice, le voy a susurrar en el oído. Voy a hacer que la palabra surja en su corazón y que usted entienda lo que yo le estoy hablando. Porque a nosotros el Señor nos ha dado para descubrir secretos de la Biblia. Secretos del Señor para que usted lo exponga. ¿Por qué? Porque cuando usted exponga un secreto, cuando usted corrija algo, está trayendo luz a ese que está en tiniebla, a ese que está equivocado en su doctrina y en su enseñanza. Porque hay muchas denominaciones que dicen que si usted no habla en lengua, usted no es salvo, y eso no lo dice la Biblia, pero ellos tienen esa doctrina. Se maneja esa doctrina en algunas denominaciones.
Pero la Biblia me dice otra cosa diferente. Entonces nosotros tenemos que conocer qué me está diciendo la Escritura, qué me está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué me quiere decir el Señor con respecto al mover del final de los tiempos? Lo que dice ahí, lo que está encubierto será revelado. ¿Qué es lo que está encubierto? La segunda venida del Señor. Pero Él dice, pero hay señales. Cuando empiece a esto, cuando pase esto, pero eso en el plano espiritual, lógico. Se sucederá en lo físico, y cuando se suceda en lo físico, entonces nosotros, los que conocemos la parte del Señor, tenemos que decir cómo nos movemos en la parte espiritual, eso físico que se acabó de cumplir. Porque el Señor vino a cumplir una palabra, Él vino a cumplir que Él era el Cordero, que Él era el pan, que Él era el sufrimiento, que Él venía a esto, que Él venía a lo otro. Él vino a hacerlo. Y esa es la base, ese es el fundamento de nuestra fe. Sobre ese fundamento, sobre esa base, es que yo tengo que empezar a construir mi vida espiritual. Tengo que empezar a conocer cuál es ese secreto que tiene el Señor para nosotros. ¿Qué es lo que está escondido detrás de lo que yo le decía a usted? ¿Quién es Babilonia? Babilonia no existe actualmente, existió en la antigüedad, pero actualmente, ¿quién es Babilonia? Actualmente, ¿quién es Sodoma y Gomorra? ¿Existieron? Sí, pero espiritualmente, ¿a qué hace referencia? Y eso lo dice la Escritura. ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe qué es? Pues se lo voy a enseñar. Vámonos. No lo traía listo, pero se lo quiero enseñar para que usted no se vaya con la duda. Vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis 11, para que usted sepa quién es la Babilonia, quién es Sodoma y Gomorra y quién es Egipto. Para que quitemos nuestros ojos de las guerras que estamos viviendo, ¿no? Que la de Ucrania, que la esta, que entonces, porque ya se agarró, entonces ya viene Cristo. No. Aquí hay, la Biblia me dice otra cosa diferente. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal. ¿De dónde? De Jerusalén. La ciudad que simbólicamente o espiritualmente, ¿cómo se llama Jerusalén? Sodoma. Tremendo, ¿sí o no? Sodoma. Dice, y Egipto. ¿Y qué más dice? La ciudad en la cual su Señor fue crucificado. En el punto espiritual, Jerusalén, ¿cómo la denomina el Señor? Sodoma. ¿Y cómo la denomina? Egipto. Así es como el Señor, ante los ojos del Señor, así ve a Jerusalén. El final de los tiempos. ¿Por qué? Porque Sodoma o Jerusalén se va a dañar mucho con la sodomía. Se va a dañar con mucho pecado y por eso en Jerusalén ella es la Babilonia, porque ella es la que se va a corromper, porque ella es la que le está dando a beber el vino ¿de qué? De la fornicación. ¿Sí me hago entender? Por eso dice, allá donde murió el Señor, que fue a las afueras de Jerusalén, lo que él estaba haciendo es lo que reunió en la muerte del Señor, reunió los dos eventos. ¿Cuáles? Egipto, que representa la esclavitud, y Sodoma, que representa la parte carnal o lo que tiene que ver con la sodomía o con las desviaciones sexuales o con las idolatrías. Eso es lo que me dice el Señor. Cuando el Señor Jesús murió fuera, estaba trayendo ¿qué? Estaba limpiando esta situación. ¿Sí me hago entender? Por eso le digo yo, Apocalipsis es la base para que usted pueda entender los conceptos anteriores. Y a mí me enseñaron que los dos testigos estarían en la Plaza Roja de Rusia,
Y la Biblia me dice que eso es en Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando yo no entiendo la parte simbólica, cuando yo no comprendo la palabra de Dios, cuando Dios no me quita el velo para poder entender, entonces yo hablo herejía y le enseño al pueblo cosas que no son bíblicas. Y por eso todo el pueblo va a ser engañado. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros no seamos engañados. Por eso aquí el Señor dice espiritualmente. ¿Cómo se llama Jerusalén? Sodoma y Egipto. Porque son dos conceptos muy claves en el caminar con el Señor. Entonces, fíjense qué tan importante es poder nosotros entender. Eso es una revelación, ¿o no? Ahí estaba. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos leído? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado los ojos por ahí y ni siquiera yo sí leía porque si le tengo respeto, porque yo sabía que Apocalipsis tiene algo que no es lo que están hablando allá afuera. Es muy distinto. Y ahora que estoy estudiando y ahora que me estoy metiendo con eso, estoy encontrando que sí yo tenía razón y que la inquietud que tenía en mi corazón era de parte de Dios. Que yo no puedo enseñar algo que no es verdad. Yo no puedo replicar algo que lo dijeron allá afuera. Yo tengo que hablar en lo que está escrito en la Biblia. Yo tengo que alinearme a lo que dice aquí la Escritura. Por eso el Señor está diciendo, la guerra es espiritual, hermano. Nosotros estamos en una guerra. Y la guerra es entre la verdad y la mentira. Por eso, para que usted sepa, cuando alguien le está a usted hablando, cuando alguien le está a usted diciendo y usted discierna si esa enseñanza, si esa palabra es de Dios, es porque usted conoce la Escritura y lo que le están hablando está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Sí sabemos cómo nos enseña el Señor y Él dijo, yo les voy a revelar lo que está aquí, lo que está escondido. Lo que está escondido. La obra del Señor, del perdón, de la culpa, de todo lo que Él hizo, era esto, lo que dice la Escritura. Limpiándonos de la sodomía, de los malos, de las conductas inmorales. Y nosotros, ay sí, Jerusalén, sí hay que pedir por la paz de Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey y es donde viene el Señor, pero ella va a ser sitiada, ella va a ser devastada, ella va a ser contaminada, ella va a ser destruida por sus enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos? La Escritura dice que los enemigos de Jerusalén son los gentiles, los que no tienen la verdad, los que no conocen del Señor. Y la guerra va a ser entre los que creemos en el Señor y los que no creen en el Señor. La guerra y la lucha que nosotros tenemos en casa es porque en mi casa profesan una fe, profesan algo distinto a lo que a mí o a lo que yo profeso, que es lo que está escrito en la Biblia. Esa es la batalla y esa es la lucha. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso es importante lo que dice el Señor en Hebreos 5:14, por favor. Eso lo quise porque lo aprendí esta mañana. Hebreos 5:14 dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo yo puedo discernir que lo que me están enseñando es verdadero? Que lo que yo estoy escuchando es del Señor. Si yo no leo la palabra de Dios, si yo no conozco los secretos, porque el Señor mismo dijo que Él va a revelar y Él va, si usted se mete, seguro que Dios le va a revelar a usted, seguramente Dios le va a mostrar algo oculto, porque el Señor nos está entrando a nosotros, que buscamos, que nos alineamos a la Escritura, nos está llevando a que vivamos en la revelación de Jesucristo. Y por eso nos
y bonito que el Señor le haya hablado a Glorita que estudiemos la iglesia, pero las iglesias somos nosotros. ¿En qué condiciones usted está? ¿Ha dejado el primer amor? ¿Somos sinagoga de Satanás como es la de Pérgamo? ¿O tenemos las inquietudes que es la de Esmirna? ¿Le preocupan los billetes? ¿Le preocupa el dinero? Cuando el Señor está diciendo, usted es rico, pero rico en conocimiento para mí. ¿De qué le sirve que usted tenga todo el dinero del mundo si usted se va y nada se lleva? Aquí lo que al Señor le interesa es que usted sea rico en la palabra de Dios. Que conozcamos la Escritura, que le dedique tiempo al Señor. Y no diga, es que como yo no tengo estudio, y entonces el Espíritu de Dios, ¿qué? Ahí hay muchas formas. ¿Usted no tiene celular que puede entrar a Google? No tengo internet, pues en los parques hay internet gratis. Váyase al parque y que le den la clave y usted ahí en el parque toma toda el internet que usted quiere. Porque eso lo hace un señor que me dijo, yo no puedo pagar internet, pero como sé que en el parque hay, pues yo me voy todas las tardes para el parque. Me llevo el celular cargado y me pongo allá a estudiar y a mirar ahí cerquita la estación donde está el internet y ahí yo me pongo a estudiar. O sea, el que quiere, busca, ¿cierto? Pero si yo no quiero, porque estoy acostumbrado, porque estoy en otra sintonía, a eso sí ya el problema es suyo, no del Señor. El Señor dice que el problema que vamos a tener nosotros, sea creyente o no sea creyente, son nuestros sentidos. Nos van a engañar. Y esa es la inquietud que tiene el Padre. Eso es lo que dice Lucas 21 del 19 al 20. ¿Qué dice el Señor? Que seremos engañados. Y yo no quiero que usted sea engañado, dice el Señor. Y por eso el Señor quiere que usted y yo leamos la Escritura, busquemos lo que dice la palabra, para que cuando venga la serpiente con su cara bonita, con su cuerpo musculoso, con su no sé qué, usted no sea engañado. No seamos nosotros engañados. Y esa es la preocupación que dice el Señor en Lucas 21, del 19 al 21, si no estoy mal. Dice, temo que ustedes sean engañados, porque muchos van a venir en mi nombre van a hacer esto, en mi nombre, y Dios va a dejar un tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Porque el diablo lo va a hacer, y ahí es donde entra a jugar mi discernimiento. ¿Es de Dios o no es de Dios? O sea, por eso la batalla es a muerte, hermano. La fe de cada uno de nosotros, el conocimiento que tenemos de la Escritura. Lea la Escritura, hermano. Estudie la palabra de Dios. Y con los tips que de pronto nosotros le hemos dado, usted puede entender un poquito más lo que tiene que ver con Apocalipsis, porque yo he entendido muchas cosas, con unas claves, con unas palabras que me han enseñado. Yo ahora sí entiendo esto, ahora sí comprendo esto. Pero aquí el Señor está hablando que la lucha es espiritual. Por eso Pablo lo dice, que nuestra lucha no es ni con la carne, ni con su hermano, ni con su hermana, ni con el vecino, ni con la vecina. El problema es espiritual. El problema es lo que usted sabe con lo que le va a llegar de afuera. Con lo que le va a llegar de allá afuera. Si viene alguien que conoce duro la palabra de Dios, pero está errada, y usted tambalequea, usted va a terminar creyendo lo que dice el otro. Por eso alguien me decía hace muchos años, me decía, yo tengo un problema con usted. Me decía mi esposo, ¿cuál? Usted conoce mucho la Biblia y usted no me deja pasar uno. Yo le dije, pues dele gloria a Dios, no lo vea como un problema. Véalo como que usted no va a enseñar algo que no es bíblico.
porque a usted se la van a cobrar y de paso nos llevamos a la gente en los cachos, le dije. Le dije, amén. Y para que usted sepa más, pues también lea. También lea. Yo tengo más trabajo que usted, porque usted todo el día en la oficina sentado, y a mí sí me toca barrer, trapear, con 3 niños, corra para el colegio, corra para esto, corra para el ministerio, corra para acá. Pero yo me levanto a las 4 de la mañana a leer hasta las 6 de la mañana. Y a hacer mi labor y a leer la escritura. Entonces, aquí lo que el Señor nos está diciendo es, hermano, la batalla es entre la verdad y la mentira. Aquí en nuestro corazón. Porque aquí el Señor está diciendo, hay una lucha entre su sodomía y Egipto. Espiritualmente, es que esa palabra fue la que me dejó, dije yo, ¿ya se sucedió en lo físico? Claro que sí, ¿cierto? Ya se sucedió, pero como se sucedió allá, ahora entra la parte espiritual. Aquí va. Ya se tiene la base de que físicamente Sodoma fue destruida con el fuego, fue destruida por los ángeles, cuando Lot estaba allá, ¿qué? Disfrutando de la sodomía. Allá estaba viviendo en Sodoma, a las apuestas, ahí mirando todo cómo se caminaba, y a través de sus ojos la lujuria y el amor al dinero. ¿Y con qué se fue él? Ahí le tocó dejar su ganado, le dejó ganar todo y se llevó sus 2 hijas, su esposa y se fueron, y en la mitad del camino se le quedó la esposa porque ella se devolvió. Por eso el Señor dice, no te devuelvas. No te devuelvas por lo que tú veas. No te devuelvas si estás viviendo una situación. No mires para atrás porque te puedes quedar como estatua de sal. Siga adelante. Siga caminando al frente. Porque es lo que nos dice el Señor. Por eso Él dice, cuando tú veas que están pasando todas estas situaciones de lucha entre las naciones, ¿y quiénes son las naciones? Nosotros. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Qué dice Santiago? De pleitos y contiendas. Para que haya una guerra se necesitan 2 naciones, 2 conceptos, una situación que trae un conflicto en una casa, en una familia o en mi parte espiritual. A mí me enseñaron esto, pero la Biblia me está diciendo y empieza la batalla. Y el diablo va a decir, no, pero no, es que eso no, eso está mal traducido, eso está no sé cómo, y empezamos a buscar argumentos porque no quiero cambiar el concepto. O dígame si a usted lo que yo leí de Apocalipsis no zarandeó. Yo cuando encontré eso, yo dije, ay, Dios. Así como le mandé que la escalera que vio Jacob, ¿a quién vio Jacob? A Jesús. O dígame si eso no es lo que el Señor dice, yo le voy a revelar. Yo le estoy mostrando lo escondido. ¿Para quién? Para el que está silbando y cantando y en las redes subiendo fotos y mostrando que usted comió pollo, caldo, que usted está no sé dónde. O usted utiliza la red, o usted utiliza sus redes o la red para estudiar la palabra de Dios. Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo es, o sea, tenga cuidado con sus sentidos, tenga cuidado con lo que usted está viendo, tenga cuidado a quien usted está escuchando, tenga cuidado la palabra que sale de su boca, porque recuerde lo que dice el Señor, toda palabra que sale de su boca profecía es. Tenga cuidado con lo que estamos haciendo, tenga cuidado por dónde vas caminando. ¿Por qué? ¿Qué nos dijo el Señor en la iglesia de Esmirna? ¿Qué nos dijo el Señor en la iglesia de Éfeso? Yo te conozco y yo camino en medio de ti. Yo sé en qué roto se mete usted. Yo sé lo que usted está sintiendo. Yo sé que usted no habla, pero la mente sí le vuela. Conozco su más íntimo pensamiento. Yo los conozco, dice el Señor. Y Él da el consejo. Él da el consejo si nos hemos desviado, si nos hemos enfriado. Él dice, esto es lo que debemos hacer. Porque mientras estemos en la lucha, en la batalla, Él nos sostiene aquí su manito, dice Él, ¿cierto?
Pero en el momento en que yo deje de caminar en la santidad, de caminar dentro de los parámetros del Señor, ¿el que dice? Quito su candelero, apago su candelero. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué dice el Señor? No tema el que mata el cuerpo, más bien el que tiene en su mano su alma. Tenga cuidado con eso, hermano. Y el Señor dice, discierna entre el bien y el mal. Discierna, hermano. Sus obras son agradables delante del Señor. Porque recuerde lo que dice Mateo 5:16, que mis obras están delante de los ojos de Dios. Y mis obras son la luz para los que van al frente mío o los que vienen detrás mío. Son las obras. Ana, cuando le dio al Señor las gracias por haber tenido su hijo, que le dijo, conozco que tú pesas las acciones. Yo decía, Dios mío. Y ahorita cuando uno empieza a leer la escritura, a mí me gusta mucho esta versión que es la Nueva Traducción Viviente, porque la reacción es un poquito como más entendible. Es que a mí, la Reina Valera, sí, yo la leo y estoy leyendo esa que es la Reina Valera, la que es cronológica. ¿Ah? La Biblia cronológica, ¿ya? Pero también estoy leyendo esta, porque la otra pues ya la terminé, pero a veces no veo porque tengo tantas cosas escritas, ahí mejor me compro otra. ¿Por qué? Porque me llama la atención cómo está escrito, y si usted la puede comprar, cómprela. Hay una que viene al final de la Biblia, viene con el diccionario Strong, viene con palabras en hebreo y con palabras en griego. Esta no, esta viene solamente con la escritura. La otra sí trae estudio, pero esta no, porque es que la otra es un poquito más costosa y esta pues no es, te costó como 114,000 pesos. ¿Ya? Pero me gusta, es lo que yo me he dado cuenta de cómo yo he entendido un poquito más por la reacción. Porque yo he leído muchas veces la Reina Valera y hay cosas que yo no le entiendo de la Reina Valera. Pero cuando empecé a leer esta Biblia, yo entendí muchas cosas por la manera como está escrita. ¿Ya? Y si usted la puede comprar, compra. Si no tiene el dinero, pues bájela por Play Store. Bájela y verá, ahí también está igualita. Para que usted lea, para que usted comprenda un poquito más la escritura. Y ahí podemos entender lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, fíjese que el Señor nos está diciendo, tenga cuidado con sus sentidos. Tenga cuidado usted que está mirando. Tenga cuidado usted a quien está escuchando. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchas cosas como que se visten de ángel de luz, pero no son luz. No son del Señor. No es palabra de Dios, no es enseñanza del Señor, pero son parecidas. Pero ¿quién me va a decir a mí que es verdad o que es mentira? El Espíritu de Dios que mora en mí. El conocimiento de la Escritura. Y dice Josué, y dejamos ahí, Josué 1:5, dice, nadie podrá hacer frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Entonces, ¿qué estamos nosotros trabajando? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Tú vas a tener muchos encuentros, tú vas a tener muchas situaciones, tú vas a tener muchas circunstancias, pero no se preocupe, usted va a ser un vencedor, usted va a ser un ganador, usted va a vencer esa situación, va a estar en esa nueva condición en la que el Señor quiere que nosotros estemos. Por eso dice, nadie podrá hacerte frente mientras caminemos en la palabra de Dios. Mientras hagamos lo que está escrito. Mientras comamos de este árbol de la vida que nos está ofreciendo el Señor.
Nos está ofreciendo su árbol, su conocimiento, nos está ofreciendo la palabra para que usted y yo permanezcamos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Porque vuelvo y le digo, hermano, hay lucha dentro de nosotros. Solamente para mí, en esto nuevo que yo estoy entrando en esto, a mí me ha costado, bueno, Señor, bueno, lo dice la Escritura, pero empezar a sacar ese concepto para meter el nuevo cuesta. Eso no es que es así soplar y hacer botella, no toca pensar, uy, sí, Señor, entonces, Señor, aquí y aquí, y estoy, porque el 14 de febrero, tenemos la primera evaluación de todo lo que hemos aprendido desde abril del año pasado que vengo estudiando. Nos van a evaluar 130 preguntas para poder pasar ya al nivel avanzado que tiene que ver ya neta, como dicen los mexicanos, con Apocalipsis. Por ahora nos dieron, son conceptos. Esto significa esto para poder entender Apocalipsis, para poder entender qué es lo que el Señor está buscando y a qué nos vamos a enfrentar. Porque el Señor mandó para que estudiáramos, por eso Él dice, el Espíritu les enseñará lo que yo dejé dicho. Pero para eso estamos nosotros. Para eso Dios delegó una temática, para eso Dios delegó a unos líderes que nos dieron unas palabras, nos dieron una enseñanza, dedíquenle el tiempito a la Escritura, para que usted sepa qué es lo que nos está diciendo el Señor. Porque el Señor va a ser muy claro con lo que nos dice cada una de esas iglesias, que no la hemos estudiado en la maestría, pero que yo, digamos, en lo poquito, yo digo, entonces esto es lo que nos está diciendo el Señor. Que usted sepa en cuál de las 7 condiciones usted tiene o las tiene todas. Si me he enfriado y si he dejado las cosas de Dios, Él da una serie de cosas más adelante en otra iglesia y dice, hey, yo le estoy tocando a la puerta otra vez, usted me puede abrir y vamos a cenar y vamos a comer, ábrame la puerta. Es la decisión de nosotros de llegar temprano el domingo para poder cantar, para poder orar, para poder prepararnos, para poder estar dispuestos. Esto es lo que está buscando el Señor, que de pronto el Señor venga por nosotros y estemos nosotros aquí en una alabanza, en una enseñanza, siendo uno solo con el Señor, nos vamos. Señor, y mi cartera, eso allá le tengo una, mejor que la que usted tiene ahí falsa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso ustedes están viendo toda la situación que se está viviendo a nivel mundial. Los aviones que se están cayendo, los carros que se están dando vuelta, la situación, la parte de seguridad, todo eso es porque el Señor dice que va a llegar el tiempo de Noé. Y Él dijo, es como el tiempo de Noé, la sodomía y todo ese montón de cosas. Por eso el Señor dice, usted quiere venirse, pero usted me tiene que cumplir eso, usted tiene que apartarse. Esté pilas, porque el que nos marca el reloj es Jerusalén. O no dice, el reloj de Jerusalén da las horas siempre bien. ¿Sí o no? Eso jugábamos nosotros en el colegio. Y mire, ni siquiera sabíamos lo que estábamos diciendo y es lo que dice la Escritura. La Escritura está diciendo que lo que pase con Jerusalén es lo que nos está diciendo a nosotros qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Y por eso aquí hay cosas muy, muy extraordinarias. Lea eso y también lea, eso es en cuanto a Jerusalén. Ahora, Apocalipsis 18 es quién es Babilonia. Para que ustedes lo lean y sepa de qué es lo que me está hablando. Que esos dos conceptos son Jerusalén. No es ni el Papa, ni la Iglesia Católica, ni nada de eso, como uno escucha por ahí hablar. Como escucha grandes teólogos hablan y le echan la culpa ahí al otro. Bueno, esos son falsos. Son falsos como hay iglesias cristianas que hablan cosas que no son verdad. Pero la que me dice la Escritura es la que es, hermano. Por eso tenga cuidado, hermano. Yo no le digo que usted no oiga fulano, sutano, pero hay muchos que se están retractando de que están enseñaron mal.
Y ahora como tienen bastante plata, ya no les interesa la iglesia, ya la entregaron a otro porque ya tienen dinero de sobra. ¿Y qué es lo que dice aquí el Señor? Ese mercader me las paga. Porque a esas personas que se lucraron de la fe, de las ovejas del Señor, el Señor los llama los mercaderes. Y un mercader o un negociante, según lo que me dice aquí la Escritura, es aquel que vende la palabra de Dios. Y el creyente que compra con dinero la palabra de Dios. Eso fue lo que se sucedió con los famosos pactos. Y que todavía se hace. El pastor vende la palabra. Me invitan a tal lado, pero me paga tanto, pero me da un avión, pero me pone así. Ese es un mercader. Y eso lo dice el Señor en su palabra. Y hay de aquellos mercaderes, dice el Señor. Los mercaderes, porque yo vendré contra ellos. Y su casa también será barrida. Y su iglesia también, ¿por qué? Porque tiene que levantarse alguien que conozca la Biblia y decirle, no, eso no es bíblico, pero nos da miedo. No, hermano, porque si estamos cerrados, alguien nos tiene que sacar del error. ¿Y por qué me enojo? Gloria a Dios por los que nos corrigen, gloria a Dios por los que nos dan el colirio, gloria a Dios por los que nos corrigen, que estamos de pronto equivocados en un concepto. Pero cuando corrijamos, digo, usted dijo esto y la Biblia me dice esto. Entonces ya cuando uno le dice que la Biblia dice, bueno, entonces vamos a prestarle atención a la corrección. Porque nosotros, verdad absoluta, solamente Dios. Nosotros tenemos parte de la verdad. Parte de lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros, nos ha dado parte de una verdad, a otro le dará por otro lado, a otro no sé qué, y todos ellos son los que van a formar el cuerpo del Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Ah, sí, eso es lo que yo le enseñé, ¿acuerdan? La traición, la destrucción para que venga la salvación. Sí, eso lo dice ahí la Escritura. Y los cristianos son los que van a... Sí, los vamos a echar. ¿Quién es cuando creo que fue Pilato, cuando dijo, ¿a quién quiere? A Barrabás, pero no se llama Barrabás, se llama Bar Jesús. Ese es el verdadero nombre, Bar Jesús. ¿A cuál Jesús quiere? ¿Al homicida, al que mató, o quieren a este que no ha hecho pecado? ¿Y qué escogió el mundo? El asesino. ¿Cuál de los dos escoge usted? ¿La mentira o la verdad? ¿Cuál Jesús escogió? Porque el pueblo escogió a Barrabás y lo soltaron y crucificaron al Señor. Pero tenía que ser así porque lo dice la Biblia, para que hoy nosotros podamos disfrutar de la redención. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor, al eterno Dios, al soberano. Padre bendito de los cielos, abre los ojos del entendimiento a cada uno de nosotros. Que cuando tengamos la oportunidad de leer su palabra, tú corrijas posturas, corrijas comportamientos, conceptos, conocimientos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la verdad, porque su palabra me habla que la batalla, que la lucha es entre la verdad de Dios y la mentira del diablo. Desafortunadamente, Señor, nos habla la Escritura, nos habla la palabra que va a ganar el mal. Pero tú vendrás y derribarás y tumbarás y harás para que haya la batalla final y el único victorioso, el único ganador sea nuestro Dios y Padre Celestial. Oramos por Jerusalén, oramos por esa tierra bendita, Señor. Oramos, Señor, porque sabemos que va a ser contaminada, Señor. Va a ser puesta en estrecho, Dios. Hoy aprendimos, Señor, que Jerusalén se llama la Sodoma espiritual y el Egipto espiritual. Dos situaciones que vivió el hombre, dos cosas físicas y que ahora nos corresponde a nosotros vivir en el plano espiritual. Tú lo viviste, Señor.
A las afueras de Jerusalén tú fuiste crucificado, venciendo el pecado de la carne, Señor, venciendo la esclavitud para hacernos libres de todas esas enseñanzas, de todas esas situaciones de las que nos habla la palabra de Dios. Por eso, Señor, tú fuiste crucificado a las afueras de Jerusalén, en el monte Gólgota, Señor, porque allí tú estabas venciendo las obras de la carne. Estabas sacando de nosotros, venciendo la carne, las desviaciones sexuales y haciendo toda esa obra, Señor, para que hoy nosotros podamos disfrutar de su presencia, caminando y creyendo en ti, basados en la palabra de Dios. Señor, gracias por esos aspectos que tú nos has enseñado para poder llegar a tener ese perdón, ya sea por los pecados de culpa o por los pecados de ignorancia. Permítanos poner en orden nuestra casa, Señor. Permítanos ubicarnos dentro del plano tuyo, Señor. Hoy sabemos que la lucha es espiritual. Pablo lo dice, Señor, que la lucha de nosotros no es pelear con el hermano, con la hermana que se equivocó, con las situaciones entre nosotros, sino es con la verdad y la mentira. Con los hermanos que no creen en ti y los que creemos en ti, Señor. Por eso, afírmanos, permítanos discernir entre lo que es tuyo y lo que no es tuyo, Señor. Bendito sea tu santo nombre, bendito seas tu santo nombre. Bendita la palabra, Señor, esa que tú me diste esta mañana, Dios, que tú vas a mostrar, vas a revelar, va a hacer que nosotros encontremos lo oculto, esa perla escondida, tú nos la vas a dar a conocer, para que nosotros también podamos hablarla, nosotros también podamos decirla, para que podamos salir de la oscuridad, de las tinieblas a la luz admirable y poder seguir ese camino hasta ti, Señor. Gracias, divino Salvador. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que hay una guerra, pero la guerra es espiritual. La guerra es entre los mismos creyentes, Señor, entre nosotros mismos, los que profesamos la verdad del Evangelio, de la obra del Señor, y con aquellos que tienen otras cosas muy distintas, enseñanza de fariseos, de saduceos. Tú mismo le dijiste, no presten atención a sus doctrinas, porque vienen levidadas, porque vienen aumentadas, porque le han quitado, porque le han puesto, Señor. Se permite el pecado en las congregaciones, Señor, por temor a que el hermano, la hermana se vaya, Señor. No decimos, no hablamos, Señor. Aún, Señor, prepáranos, porque si dentro de nosotros mismos situaciones se van a presentar, que tengamos la madurez de saber llevar la situación que se va a presentar. Porque Pablo dice, es necesario que se presenten situaciones para saber quiénes somos y quiénes no somos, Señor. Para saber qué tan crecido, qué tan maduro estoy en ti y en la forma y la manera como nosotros solucionaremos nuestras diferencias. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a aceptar la corrección. Ayúdanos a aceptar el conocimiento, el vino nuevo, el pan, Señor. La palabra. Tú nos estás haciendo odres nuevos. Vas a convertir el agua, Señor, en vino nuevo. Ese vino agradable, ese vino, Señor, que nos va a llevar a experimentar el reino de los cielos, la justicia, la gracia y la misericordia que tienes tú para con aquel que cree, con aquel que busca, con aquel que ha tomado la decisión de caminar con el Señor y apartarse del mundo, de sus placeres y de todo lo malo, Señor. Por eso, gracias, Dios. Gracias por ese privilegio que nos has dado, Señor, que nos estás revelando lo escondido, como me diste esta palabra, Señor.
en Lucas, Señor. Nos diste esa palabra que tú vas a mostrar, lo oculto, lo escondido, lo que está debajo de la piedra, lo que está debajo de las aguas, lo que está debajo o detrás o dentro de un jarro o dentro de cualquier cosa, Señor. Que estemos prestos, Señor, y te damos gracias, Señor. Permítanos, Señor, ser humildes ante esto, Señor, porque habrán algunas personas que son mejores que nosotros, que tienen cosas más reveladas y de más alta estima, Señor. Pero tú usarás a esas personas para que nosotros tengamos también ese conocimiento, porque el conocimiento es tuyo y si tú lo das es para que nosotros lo entreguemos, no para que nosotros nos quedemos y nos ufanemos y creamos que porque no lo doy, entonces yo voy a ser salvo. Estoy siendo egoísta con algo que no es mío. Gracias, divino Salvador. Gracias, poderoso Dios. Permítanos, Señor, como decía anoche la hermana Pilar, Señor, Esmirna significa sufrimiento, significa prueba, Señor. Por eso ayúdanos si vamos a ser probados, si vamos a ser pasados, Señor. Pero tú nos ayudarás, Señor, porque van a probar si somos tuyos o no somos tuyos, como dice la Escritura. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos porque nosotros queremos, Señor. Perdona si hemos oído, si hemos hablado cosas que otros dijeron y que no fuimos a su palabra a investigar y a aclarar realmente las cosas, Señor. Que no hablemos solamente por hablar, sino que tomemos el versículo, una palabra, una actitud o algo de esa escritura y la investiguemos. ¿Qué hay detrás? Gracias, divino Salvador. Oro, Señor, por las personas que están enfermas, Señor. Oro, Señor, por aquellos que están buscando una labor. Oro, Señor, por las personas que se han alejado, que han abandonado, que se han apartado de la iglesia. Permita que vuelvan al camino, Señor. Tú nos diste este sitio para congregarnos y desde aquí recibir el mensaje y la palabra. Sabemos, Señor, que hay cosas que van a hacer para no dejarnos congregar, para no dejarnos comunicarnos y tendremos que hacer como en los tiempos antiguos, Señor. Escondernos para poder hablar de la palabra de Dios. Por eso, mientras tengamos la oportunidad, que disfrutemos del sitio, Señor, de este lugar, de las personas que nos van a enseñar la palabra. Que dejemos las discordias, que dejemos las amarguras, los odios, los resentimientos y volvamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Que tengamos una amistad verdadera y fiel, porque tú dijiste a los fieles les daré a comer del árbol, a los fieles les daré la corona de vida. Por eso, gracias, Señor. Gracias, Dios. Que no seamos cristianos de nombre por fuera, pero por dentro llenos de maldad, llenos de odio, de amargura y de resentimiento. Perdónanos, Señor, si todavía albergamos ese tipo de sentimientos. Señor, bendiga a Elina, a su esposo. Bendiga a mi hija, Señor, en Medellín. Bendiga, Señor, a los que están en Bogotá, a Yanea, a Marta, a Neila, Señor. Bendiga a Rosita, a su casa y a su familia. Bendiga, Señor, a Rubiel allí en España, Señor. Que aunque esté lejos, Señor, permita que mantengamos esa armonía, que tengamos, Señor, esa unidad a través de nuestras enseñanzas, Dios. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, bendiga a los hermanos que hoy están aquí, Señor. Bendiga a los hermanos que están en la congregación, allí congregados cada uno en su casa a través de la red, Señor. Gracias, Dios. Llévanos con bien a cada uno de nosotros y habla al corazón, susurra la palabra.